Todo pronto, ahora sí, para abrir oficialmente esta tertulia de este lunes 29 de julio de 2019 y ahora sí, con los saludos como corresponde. Elena Grauert. Hola. ¿Qué tal? Buen día, Elena, ¿cómo estás? Buen día. Una sí de las asistentes al asado. Sí, sí. Manuel Laguarda, ¿cómo Muy estás? bien, Buen día, muy Manuel. bien. Uno de las bajas. Lamentablemente, compromisos efectivos y familiar me impidieron estar el viernes no de Pablo. Vamos a tener Por que eso está organizar hoy otro, aquí. Pablo. Claro. Por eso está hoy aquí, está sano. Pablo Carrasco, el anfitrión del asado. Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, Pablo. Buen día, buen día. Y Teresa Herrera, ¿cómo estás, Tere? Buen día. Yo acá infiltrado hoy, Sí. mesa miércoles, Tenés pero como no deshabitados puedo a los venir el oyentes. miércoles, Hoy sí me podías. pidieron a ver si podía. Muy bien. Bueno, vamos al primer tema que nos convoca hoy. Con pocas horas de diferencia, Daniel Martínez, Danilo Astori y José Mujica calificaron como dictadura el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, una definición que causaba reparos en varios sectores del Frente Amplio. El primero fue Astori, durante una entrevista en FM del Sol el viernes pasado, en la que le preguntaron por qué le costaba tanto a la coalición de izquierdas llamarle dictadura al actual gobierno chavista. A mí no me cuesta nada. Lo de Venezuela es una dictadura. Y es una dictadura tremenda, con impactos humanitarios muy graves. Así como digo esto, digo también que valoro enormemente los esfuerzos que ha hecho nuestro gobierno por evitar lo peor. Porque hay cosas peores que esta. Y las peores son el baño de sangre, en primer lugar. Eso yo no lo quiero para Venezuela ni para ningún país en el mundo. El sábado, a la salida de un encuentro de militantes del MPP, Mujica dijo que coincidía con Astori al ser consultado por la prensa. Es una dictadura, sí. Y en la situación que está no hay otra cosa que dictadura. Pero dictadura hay en Arabia Saudita con un rey absoluto. La dictadura hay en Malasia, matan 25 tipos por día. Dictadura. ¿Y la República Popular China qué me dice? Y si le contesto con palabras del doctor Herrera, si tienen una dictadura es muy suya y son ellos los que la tienen que resolver. El domingo, por último, se sumó el candidato del Frente Amplio, Daniel Martínez. En su cuenta de Twitter, Martínez escribió: sí, compañero Danilo, para la izquierda, el tema de los derechos humanos debe ser siempre un imperativo ético. El informe de la alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, es lapidario respecto a Venezuela y se trata de una dictadura. Hay que seguir trabajando en una salida negociada y que el centro sean los venezolanos. Bueno, ¿cómo vieron este acontecimiento del fin de semana, no? Porque ahí es cuando se terminó de concretar con las tres posiciones. A ver, ¿quién empieza? Sí, yo Manuel. quiero hacer los siguientes comentarios. Sí. En primer lugar, estoy de acuerdo con las caracterizaciones que hacen estos tres líderes del Frente Amplio. Esto es lo primero. Lo segundo, que no es novedoso. Ellos han criticado ya en otros momentos al régimen de Maduro. La caracterización abierta a dictadura no, pero sí críticas fuertes la han hecho antes tanto Mujica como Daniel, como Astori. Así que esto no es nuevo. Acá lo que se agrega es el informe de Bachelet, que es lapidario y contundente en marcar que la deriva autoritaria del régimen de Maduro ha llegado a un extremo que se ha acercado al pueblo de la dictadura. Con esto que quiero decir, que no se trata de ver a los regímenes en blanco y negro, de si son dictaduras o son democracia. Puede haber un continuo entre la democracia y la dictadura, donde un régimen pierde gradualmente la calidad democrática y se acerca al pueblo de la dictadura. Es lo que ha pasado con el régimen de Maduro. A lo largo de 3-4 años, a través de una serie de hechos que podemos pautar, se ha ido vaciando la democracia, se ha ido perdiendo la democracia y se ha ido acercando cada vez más al pueblo de la dictadura. Y el informe de Bachelet sería el punto cualitativo que marcaría ese clivaje. De manera que yo quiero señalar esto, una situación compleja, después podemos aclarar un poquito más. No se puede ver en blanco y negro, acá no están los malos y los buenos, pero hay un hecho indudable. Desde que asume Maduro hasta acá, en estos 3-4 años, el eje se ha ido corriendo hacia el pueblo de la dictadura y hoy la pérdida de calidad democrática avala que se le caracterice de esa manera. Y yo ubicaría ese parteaguas en el informe de Bachelet, que ha sido categórico en denunciar las violaciones de los derechos humanos en el régimen de Maduro. ¿Elena? Sí, yo digo aleluya, porque en realidad creo que el Frente Amplio siempre ha defendido el régimen de Maduro y que a partir de ahora
parece que estamos reconociendo algo que se caía a pedazos, o sea, y lo que más me llama la atención es que cada vez que dicen que es una dictadura, los tres de alguna forma tratan de justificarse o autojustificar. Bueno, el Frente Amplio ha hecho grandes esfuerzos, dice Astori, o Mujica dice, quien tiene una dictadura es muy suya, lo cual para mí discrepo totalmente, porque siempre hemos bregado y luchado por cambiar los regímenes dictatoriales. Está incluso en la suscripción de todos los convenios internacionales de apoyar a Naciones Unidas, OEA, todos tienen la cláusula democrática, no podemos decir eso, me parece un espanto. Y lo mismo en cuanto a Martínez, que habla de salida negociada. Yo creo que acá no tiene que justificarse, ya está, es una dictadura, hace mucho tiempo hay un régimen autoritario. Ya con Maduro, ya con Chávez había un régimen autoritario en donde no se respetaban los derechos y donde las mayorías arrasaban los derechos. Porque que haya entender a la democracia no es entender solamente las mayorías y las minorías, es entender todo el sistema de derechos y deberes que tiene el Estado de reconocer tanto los derechos de las mayorías como las minorías. Y en Venezuela eso no ha pasado. Por lo tanto, en realidad por eso digo aleluya. ¿Quién sigue? A ver, Teresa, dale. Bueno, yo comparto la aleluya, sin duda, ¿no? Yo creo que este tema, que lo hemos hablado otras veces en otras mesas, yo siempre expresé mi preocupación en torno a que el Frente no tuviera una posición mucho más clara y mucho más firme con respecto a Venezuela. Creo que eso tiene que ver con la tensión de los dos sectores del Frente, ¿no? Es decir, el Frente tiene un sector que creo que es mayoritario, más allá de la militancia, es mayoritario en términos de votos, en términos de adhesiones, que plantea una izquierda democrática, es decir, un planteo donde la democracia es una parte inherente, más allá, y una democracia plena, ¿no? Ojalá la tengamos algún día, de todo tipo. Y por otro lado, hay algunos sectores del Frente que no le vamos a negar, como es el caso del Partido Comunista, donde y algunos sectores del MPP que avalan o están de acuerdo con determinados regímenes que no son democráticos, más allá de que uno pueda decir que bueno, que sí, que tienen mayor o menor distribución de la riqueza, etcétera, como es el caso de Cuba o algunos otros lugares, pero en definitiva no hay una convicción de que la democracia es un rasgo inherente a las relaciones políticas de los países. Eso me parece que es como un ejemplo, un esquema claro que nos ayuda a entender por qué hubo tanto dubitatismo, tanta duda en torno a cómo decidir o nombrar o mencionar. Yo realmente me alegro mucho que tanto Danilo como Mujica como Martínez hoy en día estén planteando realmente, bueno, dejen de decir Gregué para decir Gregorio. Pero también creo, y ahí sí me parece que tenemos que quebrar una lanza en el sentido de lo que intentó decir Mujica, me parece, es el hecho de que, bueno, de que sí es cierto que Venezuela es una dictadura, pero también lo es China, que es nuestro principal comprador. Yo lo he dicho eso en esta mesa muchas veces, ¿no? Si vamos a empezar a vincularnos con los países en función de cuáles son sus, bueno, Arabia Saudita ni que hablar, ¿no? Digo, yo como feminista, obviamente, si pudiera bajarle la cortina se la bajaría. Pero entonces me parece que también un criterio de realidad, y sobre todo un país pequeño como es Uruguay, es el tema de decir, bueno, no tenemos más remedio que comerciar con todos, más allá de que nos guste o no nos guste cuál es su régimen político. Esto no significa de ninguna manera, me parece, bajar las banderas de la defensa de los derechos humanos. Y en eso quiero levantar realmente una gran felicitación a lo que es el trabajo de Michelle Bachelet, que como siempre, en todo lo que ha hecho, esa mujer demuestra su capacidad y su integridad para no dudar en absoluto cuando tiene que plantarse en situaciones que son de fondo, como es el tema de los derechos humanos. Pablo. Una de las obras de arte de Lelutier, como dicen ellos, ¿no? Es un gato que se llama El Explicado, ¿no? Sí, maravilloso. O Gato con Explicación. Gato con explicación. Gato con Explicación. Gato con explicación. Y
y tiene varias frases en donde en lugar de decir una palabra dice toda una descripción en lugar de decir esa palabra, ¿no? Y te cito solo una, ¿no? Y te la canto inclusive. Dice: mi caballo es el mejor, aunque a alguno esto le duela. Galopando casi vuelas y le clavo las. Y ahí en vez de decir espuelas, dice rueditas pequeñas, metálicas, dentadas, que se fijan a la bota del jinete y que se clavan en la carne del caballo a galopar. ¿Ah? Entonces, esto me resulta bastante parecido, ¿no? En lugar de dictadura, que ahora vamos a tener una corrida pidiendo ahora al fonoaudiólogo para que te ayude a que te salga la palabra dictadura, ¿no? En lugar de eso, bueno, ahora parece que hay gente que consiguió sintetizarlo en lo que había que hacer y ya no hay más gato con explicaciones, ¿no? Es una especie de... Yo siento que es el rey está desnudo, ¿no? Esa parábola. Y que el que funge de niño, en este caso, es Astori, a quien me parece que en los últimos tiempos se lo ha maltratado y no es casualidad de que un poco venga a romper el chiquero. Pero a mí me parece que este tema, más allá de si Venezuela es una dictadura o no una dictadura, que de última creo que no pensamos tan distintos, el tema son las concesiones idiomáticas y no otra cosa, es el mal que le hizo al Frente Amplio esta interminable definición. Porque lo que queda acá es, si no era una dictadura, ¿qué era entonces? ¿Era el resultado natural del socialismo? Es decir, ¿era lo que consigue el socialismo? Porque si no es una dictadura, que es reprochable, el desastre venezolano, ¿a qué se lo atribuirías? Funcionan en democracia, son libres, hay todos los partidos, hay libertad de prensa, y ese es el resultado. Así que, desde ese punto de vista, levantaron sospechas sobre su propia ideología. Digamos, también levantaron sospechas sobre de que no todos los golpes son iguales y no todas las dictaduras son iguales. Y entonces después tenemos el tema de Manini, ¿no? El horror que él genera ciertas ideologías no se lo genera otro. Eso es otra sospecha muy grave que compró el Frente Amplio por esta pavada de no decir dictadura. Entonces, yo lo que creo que más allá del problema de la definición es lo que quedó para atrás. Tenés un Frente Amplio que yo no sé cuáles son las mayorías, Teresa supone que la mayoría, pero tenés ahí adentro, como Miranda decía, yo no le puedo contestar sobre dictadura porque me genera problemas en el frente. Bueno, que eso iba a apuntar, ¿no? La discusión ahora va a ser interna, pero más explícita, ¿no? Estoy pensando en la noticia que daba Agustín hace un ratito, donde concretamente el ex precandidato del Frente Amplio, Óscar Andrade, rechazó que el candidato a la presidencia, Daniel Martínez, y el expresidente José Mujica, además de Daniel Astori, decidieran ahora calificar al gobierno de Venezuela como una dictadura, ¿no? A lo que, a su entender, dijo, generó un día amargo que celebran los poderosos. En su cuenta de Facebook, Andrade escribió que elegir las redes sociales o los medios para anunciar virajes en temas sensibles es por lo menos irresponsable. Agregó que daña así de forma innecesaria la coalición de izquierda, ya que la definición política del régimen del país caribeño es un tema de disputa interna sobre el que no hay un consenso en el oficialismo. Exacto. Nos quedamos entonces con, ahora sí, la foto es nítida, encontramos el lente, lo pusimos arriba del frente y ahí tenés una pugna en la fe en la democracia. Es decir que nada menos que eso. Hoy tú entrevistabas a Maya, creo que era, sí, que decía el presidente representa a todos y no puede manifestarse. Y sí, representa a todos, pero a todos partiendo de la base de que sos demócrata. No tienen por qué representar a aquellos que niegan la democracia. Así que me parece que no hubiera generado ningún problema el presidente expresándose sobre todos los demócratas, entre la cual la mayoría no creía en esa democracia de Venezuela. Yo quería hacer los siguientes comentarios. No coincido con el planteo que hacen quienes me acompañan hoy en la mesa. En el caso de Teresa sí quiero hacer unas precisiones después. Me parece que los planteos de Pablo y de Elena, en lo que respecta al Frente Amplio, dejan de lado lo siguiente. La situación venezolana siempre ha sido y es compleja. Reviste una cantidad de factores, una cantidad de aspectos que no pueden reducirse solamente a Hay un drama humanitario, hay una situación de intervención imperial,
hay una situación de amenaza de intervención, hay poderes imperialistas en juego, no solamente Estados Unidos, hay 3 imperialismos en juego, Estados Unidos, Rusia y China, que buscan las riquezas naturales de ese país, que no tienen otro objetivo que ese, y hay una situación de extrema tensión. Lo que el Frente Amplio ha consensuado en todos estos años es una postura que combina el llamado al diálogo, a la no intervención y a la salida negociada. En eso el Frente Amplio ha sido coherente y el gobierno también se ha manejado con esa línea. Yo agregaría lo siguiente: el Frente Amplio no ha apoyado a los excesos autoritarios del gobierno de Maduro. No se ha pronunciado como hoy lo hacen estos dirigentes, y voy a tratar de explicar después por qué, dónde están las dificultades. El gobierno uruguayo sí ha tenido una postura mucho más clara, porque el gobierno uruguayo se ha plegado al grupo de contacto que plantea como salida de la crisis venezolana nuevas elecciones libres que restituyan la legitimidad democrática. Y si el gobierno plantea, junto con el grupo de contacto, elecciones que restituyan la legitimidad democrática en Venezuela, se está planteando que esta no está presente en Venezuela. Así que quiero marcar la diversidad de matices que existen y la complejidad de los temas, que no se pueden reducir simplemente a un blanco y un negro. Yo quisiera agregar algo a lo que está diciendo Manuel. A mí me parece, es cierto, evidentemente no cabe ninguna duda que la salida tiene que ser negociada, y no cabe ninguna duda que las amenazas de Trump y compañía en torno a invasiones y esto, lo único que provocarían es un baño de sangre. Yo comparto totalmente la actitud diplomática del gobierno. En todo caso, lo que uno puede cuestionar es que no se haya dicho con todas las letras, de qué se trata. Me quiero referir a esto tratando de explicar las dificultades que pueden haberse dado en ciertos sectores de la izquierda. En primer lugar, todos los sectores de la izquierda que ahora se cuestionan son democráticos. Han defendido la democracia en el Uruguay con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio en los años de la dictadura, y han tenido una postura claramente democrática. ¿Por qué se plantea esta vacilación o esta duda en esta caracterización del gobierno de Venezuela, en esta condena al gobierno de Maduro? Yo creo que por 2 razones. Una, instrumental. Se ha dicho, bueno, no califiquemos de dictadura al gobierno de Maduro porque estamos en un proceso negociador y si queremos ser mediadores no podemos tomar partido. Yo creo que es un argumento instrumental, discutible, y a mi juicio que no me convence. Me parece que ser, digamos, severos en la caracterización de Maduro, al revés, contribuye a que la presión aumente sobre él para que acceda a una salida negociada diplomática. Me parece que está bien ser severos en condenar las violaciones a los derechos humanos en Venezuela que surge del informe de Bachelet. Pero hay otra razón más profunda que es la que quiero explicar con más detenimiento, que puede explicar estas dificultades que pueden haberse dado en un sector del Frente Amplio. Es la contradicción que a veces se presenta en ciertos sectores de la izquierda entre la cuestión democrática y la cuestión nacional. Paso a explicar. La cuestión nacional tiene que ver con la defensa de nuestros países del imperialismo. Y generalmente se piensa en el imperialismo norteamericano. O sea, es un enfoque unilateral. Se ve un solo imperialismo, pero se plantea defender América Latina del imperialismo. La cuestión democrática es naturalmente exigir pluralismo político, democracia, derechos humanos, todo lo que sabemos que es una democracia política. Lo que sucede es que las 2 dimensiones pueden entrar en contradicción. Puede suceder que un régimen se enfrente al imperialismo o sea atacado por el imperialismo y no tenga esa calidad democrática. Y entonces hay un reflejo en sectores de la izquierda que en aras de la cuestión antiimperialista y nacional tienden a ser más tolerantes con ese régimen y pueden entrar en contradicción la cuestión democrática y la cuestión nacional. Esto es lo que sucede. En el extremo, la cuestión antiimperialista al enfrentarse a Estados Unidos termina justificando cualquier exceso de ese gobierno. Se le da casi un cheque en blanco. Como se oponen los Estados Unidos o como los Estados Unidos lo atacan, entonces se tolera que ese gobierno no tenga la calidad democrática. Creo que es un error. Creo que la izquierda debe defender la cuestión democrática y la cuestión nacional, entendiendo que puede haber contradicciones, entendiendo que puede haber un régimen que no sea democrático como nosotros quisiéramos y que está enfrentado al imperialismo. Habrá que ser solidario con él, habrá que defender el imperialismo, pero habrá que denunciar también si no es democrático. Entonces hay sectores de la izquierda que tienen esa contradicción que a veces no los lleva a ser claros en la defensa de la cuestión democrática, que sí la han defendido en el Uruguay. Esto es lo que quiero señalar para explicar las posturas disímiles que se dan en el Frente Amplio. Elena. Yo discrepo porque creo que la izquierda de alguna forma no termina de definir realmente lo que significa ser republicano y ser democrático. Es un tema filosófico. Si el régimen fuera al revés, fuera un régimen de derecha, estaríamos todos en armas y poco menos en un Congreso
ahí en la Plaza de Independencia, recriminando al régimen de derecha impuesto. Digo, a ver, basta ver lo que pasó cuando hubo un problema en Asunción, cuando se sacó el Lugo, que terminó Venezuela dentro de Mercosur, y ahí había la cláusula democrática y la violación de ahí los dichos de Mujica no se plantearon para nada. Si tiene una teoría muy suyo ahí, el problema de Paraguay se transformó en una cuestión de todo el Mercosur y no pasó nada. O sea, hay una visión absolutamente miplégica en cuanto a de dónde viene. Yo no creo mucho del tema del intervencionismo. O sea, sí hay intervencionismo, por supuesto, y uno está en un mundo donde los países más poderosos tratan de intervenir en las economías más pobres, pero lo cierto es que acá lo que está en juego es una crisis humanitaria brutal. Y la verdad que por eso digo, el cambio de postura ahora es simplemente reconocer algo que se caía por todos lados. Digo, no podían dejar de reconocer un informe aparte de la presidenta Bachelet, que viene del socialismo, y que aparte, ¿qué intencionalidad puede tener en su informe? Ninguno. O sea, si lo dice es porque hay una denuncia clara. Y creo que Uruguay se perdió, el gobierno se perdió la postura de ser muy claros con el tema. Porque por más que dicen, bueno, una posición negociada, pero en el fondo no se hace nada. Y lo que hizo en el concierto internacional, quedar bastante mal parado Uruguay con respecto al tema Venezuela. Ahora, porque vienen las elecciones, o no se sabe bien por qué causa, o porque está el Foro de San Pablo y tienen miedo a las repercusiones del Foro de San Pablo, es que salen los tres líderes más importantes a decir, miren que Venezuela es una dictadura, muchachos, no se olviden de esto, porque hay 7.000 muertos y desaparecidos en Venezuela. Digo, pero los derechos humanos son para todos en general, para mí. Teresa. A mí me gustaría, meter otra dimensión acá. A mí me parece que no es lo mismo socialismo que populismo. Claro. Y a mí me parece que uno de los grandes problemas que tenemos en América Latina últimamente es que hay una gran confusión sobre esto. Yo me niego totalmente a decir que el régimen kirchnerista fue un régimen de izquierda. Para mí el régimen kirchnerista es un régimen populista, como ha sido el peronismo históricamente, además, ¿no? No es lo que dijo el Foro de San Pablo. Claro, bueno, pero el Foro de San Pablo dijo que yo no tengo por qué estar de acuerdo con el Foro de San Pablo. Socialismo, democracia. Es decir, pero digo, además la tradición peronista es una tradición de derecha. Digo, que me disculpen todos los que piensan distinto, digo, pero yo además como argentina lo puedo decir, ¿no? Digo, y si no, ¿quién refugió a todos los nazis? Hay de todo, ahí adentro hay de todo. Hay de todo. Estaban los montoneros. Uno de los grandes problemas, yo siempre lo he dicho también en esta mesa, ¿no? Digo, el peronismo es un tsunami que le pasó a la Argentina y que en realidad por eso de cobijar debajo desde la ultraizquierda hasta la ultraderecha, es por eso que en Argentina hasta el día de hoy sigue muy desdibujado lo que son las opciones ideológicas y lo que son los planteos reales de lo que significa ser de izquierda o ser de derecha en un país. Pero digo, el tema no es la Argentina en este momento. Lo que sí me parece que es clarísimo es que defender regímenes como los de Chávez o como los de Kirchner, por eso puse el ejemplo, es confundir lo que es socialismo con lo que es populismo. Son dos cosas bien distintas. A mí me parece que el socialismo es una cosa y que el populismo es otra. Y que lamentablemente en la mayoría de los países donde se saca la banderita de que somos de izquierda, y que hacemos esto, y que hacemos lo otro, y que hacemos de acá, y que hacemos de allá, muy bien, como decía Manuel, a veces con ese obnubilamiento del antiimperialismo, que muchas veces además es un antiimperialismo de discurso, ¿no? Porque uno empieza a rascar un poquito y de antiimperialismo, bien, gracias, ¿no? Sí. Entonces, en realidad me parece que eso implica ponerse a pensar con mayor profundidad y tratar de separar bien lo que es la paja del trigo, ¿no? Y eso hace también que de alguna manera se esté defendiendo cosas que no deberían defenderse, como de otra manera también. Eso no significa que, tú decías, Elena, recién, el tema de, bueno, si esto fuera de derecha, se diría de una manera o de otra. No, a mí me parece que los derechos humanos no tienen color político, que los derechos humanos son los derechos humanos. Yo coincido con eso. Y las doctrinas, y cada vez más creo que es lo más importante de lo cual tenemos todos los que pensamos que este planeta tiene que ser un lugar un poco más vivible, agarrarnos de lo que significa la defensa de los derechos humanos, que después de todo es lo que nos hace humanos, ¿no?
No, yo coincido en el enfoque de los derechos humanos. Para mí socialismo es democracia, sin democracia no hay socialismo. Un régimen puede decirse socialista, pero si viola los derechos humanos se aleja del socialismo, de manera que por ahí no va la dificultad. Lo que sí quiero señalar es que la complejidad de la articulación de la cuestión nacional y de la cuestión democrática, del antiimperialismo y de la democracia, puede explicar estas dificultades en la izquierda. Pero yo entiendo que cuando se violan los derechos humanos, en forma clara, como el informe de Bachelet señala, la postura tiene que ser clara como se está manejando ahora. Pablo. Yo creo que digamos que hay que diferenciar lo que es lo estratégico, en el cual todo el frente está de acuerdo, de que la línea que se sigue tratando de ser neutral, yo no creo que sean neutrales, son neutrales para Venezuela, no son neutrales para Guaidó y el nuevo Parlamento, es decir, levantarse de la OEA porque entra Guaidó no es ser neutral. Los comunicados que no acompañó Uruguay, es decir, yo creo que no, eso no es neutralidad. Bueno, como yo la veo, no es neutralidad. Después, la explicación ordenada de Manuel y bien fundamentada, pero sigue siendo lo que yo llamo gato con explicaciones, en el sentido de que si hay que explicar tanto y si el problema de los límites entre el populismo y la izquierda son tan fundamentales tenerlos claros, bueno, creo que no ayuda a tu argumento, Teresa, ni lo que está diciendo Andrade, ni lo que dice Juan Castillo, es decir, ahí el diagnóstico es otro. El diagnóstico es debería ser enorme la militancia de la izquierda para diferenciarse del populismo, porque casi todos está difícil encontrar un ejemplo donde ese socialismo no termine en un populismo y el populismo en una dictadura, porque es de origen una teoría que arranca siendo económica, ¿no? Es el Estado el que organiza todo, pero cuya principal víctima siempre es la libertad, y cuando ese nivel lo llevas al extremo, terminas en un totalitarismo, salvo que tú me cuentes de algún país donde eso no sucede. Entonces, los que tendrían que estar celosos de separarse de los populismos realmente serían la totalidad de los dirigentes del Frente Amplio. Breve pausa y ya continuamos aquí en esta tertulia de En Perspectiva.